Buenas tardes. El Centro de Estudiantes Manuel Belgrano les da la bienvenida al debate legislativo 2021. Hoy nos encontramos en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. A pesar del contexto de emergencia sanitaria, con todos los cuidados y protocolos, estamos logrando llevar adelante la tradicional propuesta que tenemos como centro de estudiantes. Este debate tiene una particularidad y es que está orientado a la agenda de las políticas de las juventudes. Hoy estamos para hacer conocimiento sobre las propuestas que tienen las listas postulantes a las próximas elecciones PASO 2021 y sobre todo con aquellas temáticas que nos interpelan directamente como jóvenes. Queremos agregar que a esta propuesta la acompaña la Secretaría General de la Federación Universitaria de Córdoba, la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba, el Área de Juventudes de la Municipalidad de Río Ceballos, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y el Movimiento La Bisagra. También agradecemos a los candidatos de cada una de las listas que hoy están presentes. En primer lugar nos acompaña Francisca Mattoni, del Frente de Todos, Laura Vilches, precandidata a senadora de Fortalecer la Izquierda FIT, Adrián Pepa Casati, precandidato a diputado de Sumar, de Juntos por el Cambio, Alfio Acosta, precandidato a senador de Para la Democracia Social, de Juntos por el Cambio, Julia Di Santi, precandidata a diputada del Movimiento al Socialismo Más, Gregorio Hernández Maqueda, precandidato a diputado de Juntos por Córdoba, de Juntos por el Cambio, Virginia Caldera, precandidata a diputada de Revolucionemos la Izquierda, del FIT, Cintia Frencia, precandidata a senadora de Obrero y Popular, del FIT, y a Óscar Atienza, precandidato a diputado de Espacio de Acción Colectiva. Hoy vamos a tratar tres ejes. En primer lugar, vamos a hablar de economía social y precarización laboral en las juventudes, consideraciones sobre la inserción laboral de los y las jóvenes en el trabajo formal. En segundo lugar, hablaremos de educación y tecnología, sobre la dirección de la educación en contexto de emergencia sanitaria y garantización del acceso a los medios y herramientas. Y para finalizar con la ronda de preguntas, hablaremos de género, de la aplicación de políticas en un escenario de vulnerabilidad, violencia sistemática y feminicidios. Cada candidato contará con 2 minutos para responder a cada una de las preguntas de los ejes y responderá en orden alfabético, dentro de los partidos y dentro de las listas. Bueno, damos comienzo con el primer eje, economía social y precarización laboral en las juventudes, consideraciones sobre la inserción laboral de los jóvenes en el trabajo formal. Hoy en día, la inserción laboral de los jóvenes es un tema que preocupa. Para las juventudes, el ingresar en el mercado de trabajo se vuelve cada vez más dificultoso y la idea de que el trabajo informal es la única garantía que tenemos para salir adelante va en aumento. Por ello, deseamos preguntarle a las listas. Desde su lista, ¿qué proponen para garantizar la inserción laboral de los jóvenes en el mercado de trabajo formal? Tiene la palabra la lista Espacio de Acción Colectiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la convocatoria. Es un placer estar acá para poder charlar y sobre todo en un contexto bastante especial que está atravesando el mundo, que creo que ha golpeado de manera importante a toda la sociedad. La verdad es que en lo que es economía, lo que es precariedad del empleo, hemos tenido serios problemas en este último año y medio. Y sobre todo la juventud ha sido una de las que más ha tenido que salir a trabajar, a buscar algún tipo de empleo, algún tipo de sustento para la familia, porque en realidad hay muchas personas mayores que durante esta pandemia tuvieron que quedarse en sus casas, tuvieron que quedarse al resguardo y la juventud tuvo que salir a trabajar e incluso muchos de ellos desconectarse del sistema educativo. Nosotros tenemos que trabajar de forma muy importante lo que es la generación del empleo y sobre todo empleo joven, generando posibilidades para que los chicos, los adolescentes empiecen de momentos muy tempranos a empezar a conectarse con este empleo. Hay que empezar a trabajar en los derechos laborales de los nuevos empleos, los relacionados con call center, los relacionados con las nuevas tecnologías que en general no están demasiado bien regulados y no tenemos algunos marcos regulatorios o de control como para poder garantizar la estabilidad del empleo y la seguridad en ese empleo.
y también vamos a trabajar en lo que es asesoría para los emprendedores, gente que quiere iniciar de algún modo en su primer trabajo a través de algún tipo de emprendimiento. Hoy eso en la juventud se ve muchísimo, sobre todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, con lo digital. Así es que estamos armando allí un equipo de trabajo junto a docentes de la Universidad Tecnológica Nacional para que junto con ellos elaboremos una grilla de capacitaciones y de empleo que están relacionados con lo digital, que en realidad son el presente y el futuro del trabajo de los jóvenes. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra Fortalecer la Izquierda, lista FIT. Bueno, Candidata, su tiempo ha comenzado. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, decir que estamos atravesando esta elección primaria en un contexto muy crítico, social, económico y políticamente. Vemos cómo quienes vinieron a decir que iban a deshacer el ajuste que había implementado el gobierno de Macri están efectivizando a través de decisiones políticas una profundización de ese ajuste. Esto significa una desilusión muy grande para la población que creyó en esta propuesta y que justamente entre esos sectores enormemente está la juventud, que es parte de los desilusionados. Nosotros desde la lista Fortalecer a la Izquierda estamos proponiendo la emergencia política de una nueva fuerza independiente de estas variantes tradicionales que además, como bien lo dijeron, ya gobernaron y que en particular para la juventud hay una salida. No puede ser que el 75% de los jóvenes trabajen en condición de precariedad laboral absoluta, inclusive denunciando esta condición han sido perseguidos con las listas negras, como hemos denunciado desde el Frente de Izquierda con mi compañera Noel Argañarás, que esta situación de precariedad implique también un desempleo muy agudo en las jóvenes y los jóvenes y en particular alcanzando el 25% en el caso de las pibas. Aquí no se cuentan las tareas de cuidado, por eso parece que esto no es trabajo, pero lo es y está volcado sobre la juventud, mujeres y niñas. Y en este escenario, la izquierda viene a plantear desde la consecuencia, la trayectoria y la renovación que encarnan nuestras bancas, que es la renovación permanente de una política que no se declama, sino que se ejecuta, viene a plantear una propuesta que estamos levantando desde hace años, que es la reducción de la jornada laboral. Esto es un debate a nivel mundial porque propone la condición para vivir mejor y para disfrutar de la vida. Proponemos trabajar 6 horas, 5 días a la semana, que nadie cobre menos que la canasta básica familiar y esto plantearía la posibilidad de resolver no solo el gran problema de la desocupación, sino también el problema de la precariedad para que todos trabajemos y trabajemos menos, pudiendo disfrutar de una vida que queremos. La vida que deseamos, el futuro que deseamos es el que peleamos hoy y las bancas de la izquierda estarán a disposición, como lo hemos mostrado, para fortalecer estas peleas que vendrán. Muchas gracias, candidata. Tiene la palabra la lista obrera y popular del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Candidata, su tiempo ha comenzado. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Sin duda la situación de la juventud en este punto es crítica. Recién se decía, tenemos el 20% de desocupación entre los pibes, el 25% si hablamos de las pibas. Y bueno, nuestro partido, nuestra lista plantea concretamente la defensa del trabajo genuino, pero mientras tanto es necesario tomar una medida de urgencia. Por eso defendemos un seguro al desocupado de 40.000 pesos, la creación de puestos de trabajo genuino e impulsamos la obra pública, no solamente para el desarrollo de infraestructura que hace falta en nuestra población, sino en particular un plan de viviendas populares que resolvería no solamente el problema de la vivienda, sino también generaría puestos de trabajo. Planteamos, por supuesto, la regulación de todo el trabajo precario que tiene la juventud, en particular para los trabajadores y las trabajadoras del reparto. Las aplicaciones han ganado millones de pesos en estos últimos años de pandemia, sin embargo, los trabajadores siguen precarios, por eso defendemos el aumento salarial y un régimen laboral en blanco para todas las y los trabajadores. Y nuestro partido está profundamente comprometido con esto. Por eso el Partido Obrero ha sido parte protagónica de las movilizaciones del movimiento piquetero que en la última semana concentró a 200.000 personas en Córdoba en el país luchando por trabajo genuino.
Hemos puesto en pie una asamblea de más de 1.500 compañeros y compañeras jóvenes para votar un programa y para luchar contra la precarización laboral y por el trabajo para la juventud. Y estamos íntimamente ligados al proceso de organización de la juventud en las barriadas, porque esta es la mejor forma de enfrentar el ajuste de Schiaretti, de Macri y de nuestro gobierno, que además es el primer precarizador. Acaba de relanzar el plan PPP, donde se anotaron 87.000 pibes y solamente se entregaron 15.000, pero es un plan profundamente precarizador, donde los chicos, las chicas trabajan por 10.000 pesos. Este es nuestro planteo, este es el planteo de la lista obrera y popular que empalma con los levantamientos de la juventud en toda Latinoamérica que son protagónicos en enfrentar a los gobiernos del FMI, así que de esta forma vamos a poder efectivamente defender el trabajo genuino para los pibes. Muchas gracias, candidata. Tiene la palabra la lista Revolucionemos la Izquierda, del FIT. Bueno, primero agradecerles por este espacio, la verdad que en una campaña tan vacía, que las candidatas y los candidatos estemos debatiendo de cara a todos los sectores, pero sobre todo frente a la juventud es fundamental y por eso es una lástima que algunos de los principales partidos no estén. En segundo lugar, decirle que yo hoy les voy a estar contando solo algunas de todas las propuestas que tenemos, pero que pueden conocer todo nuestro proyecto en la página de Luciana Echevarría, que es la principal candidata de nuestra lista y que me pide por favor que les mande un beso enorme porque hoy no puede estar acá. Ahí van a encontrar más de 80 propuestas para superar esta crisis y la catástrofe social que vivimos y que solo la izquierda propone. Vamos al punto, precarización. Hoy en Córdoba hay casi 1 millón de pibas y pibes que están en condiciones de votar, pero más de la mitad están en condiciones de extrema precariedad. Son pobres, no pueden laburar ni estudiar. Y eso es consecuencia de las políticas que los gobiernos han venido aplicando durante todos estos años, por eso que los candidatos de esos partidos hoy vengan a prometer salidas, la verdad que es poco creíble. Nosotros, desde la izquierda, lo que estamos proponiendo es que el Estado cree trabajo genuino, que haya un programa de primer empleo con plenos derechos laborales, con estabilidad, con salario digno, con aportes. También la reducción de la jornada laboral a 6 horas para poder repartir las horas y otra propuesta muy importante que es la reducción de la edad jubilatoria para que todos las y los que hoy están trabajando se puedan jubilar antes, disfruten de la vejez y de paso queden esos puestos de trabajo disponibles para repartir. Además, la creación de un ente que combata la precarización conformado por trabajadores y representantes sindicales, porque está claro que no puede ser el propio Estado el que precarice y habilite de esta manera la precarización de los privados y tenemos que ser las y los trabajadores quienes controlemos. Por último, quienes digan que para progresar y crear trabajo hay que destruir y contaminar el ambiente, primero nos mienten y segundo nos dicen que están dispuestos a destruir todo con tal de que un par de millonarios se llenen los bolsillos de dinero. Entonces, la propuesta ecosocialista de protección de nuestros bienes comunes tiene que llegar al Congreso. Muchas gracias, candidata. Tiene la palabra la lista del Frente de Todos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer el espacio, agradecer a los chicos del Centro de Estudiantes. Sobre todo en este eje no quiero dejar de aclarar que el Gobierno Nacional recibió un país endeudado con la deuda más grande en toda la historia de la Argentina en el año 2019 y es real que los jóvenes necesitamos trabajo formal y necesitamos poder ingresar al mercado laboral sin que eso signifique estar en negro y no tener, digamos, la posibilidad de progresar en nuestros espacios profesionales. Por eso, y yo no voy a hablar específicamente de propuestas, sino de cosas que está haciendo el Gobierno Nacional y que se están realizando en este momento, que son 2 programas. El primero, el Argentina Programa, que es un espacio, un plan de formación en programación para jóvenes mayores de 18 años que se recibieron del secundario y que ya ingresaron más de 60.000 jóvenes en todo el país que están en formación, que el Estado Nacional les garantizó los medios para realizar el programa y la conectividad y además ese programa va a generar 400.000 puestos de trabajo en el sector de programación que tienen sueldos de más de 300.000 pesos. En ese sentido, otro de los programas que está lanzando el Estado y el Gobierno Nacional es el Te Sumo, que es un programa que no es como el PPP provincial, sino que genera puestos de trabajo formal para jóvenes en consonancia con empresas que van a garantizar esos puestos laborales y que van a tener aportes a partir del primer ingreso en el que ingresen a este trabajo, ¿no? Es importante por eso pensar que las políticas públicas que genere el Estado Nacional para poder realizar el trabajo formal tienen que estar pensadas por y para nosotros. Y por eso me enorgullece decir que en nuestra lista tenemos juventudes, muchas juventudes, a diferencia de los otros espacios, y que queremos poder pensar desde el presente el futuro que queremos vivir y la vida que queremos.
Muchas gracias, candidata. Tiene la palabra la lista Juntos por Córdoba, de Juntos por el Cambio. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a los chicos del Centro de Estudiantes y a las autoridades del Belgrano por este honor de participar en un debate en este colegio. Lo primero, que solo en el primer año del gobierno de Alberto Fernández, 560.000 jóvenes de entre 18 y 30 años se quedaron sin laburo. 1 de cada 2 chicos está en la pobreza. Y algunas estadísticas dan cuenta de que aproximadamente 8 de cada 10 jóvenes está pensando en la posibilidad de irse del país ante la falta de perspectiva de futuro y de oportunidades. Nosotros proponemos una reducción y eliminación drástica de impuestos. Lo impulsamos cuando fuimos gobierno con el presidente Macri. Fue el único periodo desde el regreso a la democracia que bajó la presión fiscal, que en algunos casos llega a llevarse el 60% del ingreso en algunas provincias, sumando la carga tributaria municipal, provincial y nacional. Este gobierno no solo que nos dejó la cuarentena más larga del mundo, con el cierre y la quiebra de innumerable cantidad de empresas y sobre todo pequeños negocios, sino que también aumentó y creó 18 impuestos. Nosotros no vamos a sacar a los jóvenes de la pobreza y no vamos a crear empleo si seguimos por este rumbo. Lo tenemos que cambiar de manera urgente. Nosotros, más que propuestas, tenemos acciones ya concretadas. Esta semana nuestro bloque, y lo pueden leer en el expediente 3552 de la Cámara de Diputados, presentamos un proyecto de ley para reducir la carga patronal para aquellos empresarios o emprendedores que quieran contratar a jóvenes de entre 18 y 25 años. Necesitamos terminar con esta idea de que ser empresario es algo malo, de que la riqueza es algo malo, cuando por ese camino venimos fracasando estrepitosamente. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra la lista para la democracia social, de Juntos por el Cambio. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación al Centro de Estudiantes, a los directivos de esta gran institución, por generar estos espacios de debate y discusión en la sociedad, y son los espacios en los cuales la sociedad debe sentirse representada y que hoy más que nunca hay que revalorizar la política. Así que muchas gracias. La situación social, económica, no solo de Córdoba, sino de Argentina y también de Latinoamérica, viene dando tumbos de hace muchos años y fundamentalmente se ha fortalecido el desempleo en la Argentina y en la América Latina estos últimos tiempos con el agravamiento de la pandemia. Yo sé que los sectores más vulnerables, principalmente juveniles y sobre todo en los sectores del norte del país, pero también acá en Córdoba, sufren el desempleo y la falta de educación de este último tiempo. Nuestra lista 503B, su propuesta o eje central, fundamentalmente para salir de la pobreza y la desigualdad en la Argentina, es la educación y la generación de empleo. Y para la generación de empleo tenemos propuestas claras, precisas, que van a ayudar al sector juvenil para que pueda insertarse en el mundo laboral. En primer lugar, nosotros proponemos un incentivo fiscal, digamos, para que las pymes y los pequeños emprendedores, que hay muchísimos jóvenes, puedan insertarse en el mundo laboral. Hay un cambio de paradigma muy parecido a la revolución industrial, con esto de la pandemia y la aparición y el fortalecimiento de la tecnología, en la cual nuevos empleos aparecen en el mercado laboral y el Estado debe tener una presencia enorme para regularlos. Nosotros vamos a estar presentes en los sectores juveniles para que puedan tener una vida y una inserción laboral mucho más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra la lista Sumar, de Juntos por el Cambio. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Felipe, para vos, la autoridad del colegio y del centro estudiantil. Agradecerle a los adversarios ocasionales políticos que hayan compartido este debate. Y empezar a decir que el 52% de la desocupación juvenil que existe en este país no es un tema de hoy. Un tema que viene de atrás hacia la actualidad, donde surge la economía social allá por mediados del siglo pasado, donde se propone una práctica alternativa a la economía actual, donde se generan valores y sistemas
distinto a lo actual, como son la equidad, la justicia, la solidaridad social, el compromiso con el entorno y la democracia directa. Tenemos que la economía social pone en el centro de la escena a las personas fundamentalmente, y el radicalismo como parte de Juntos por el Cambio, siempre pensó de esta manera: el eje de los desposeídos, el eje de entender que una vida se puede realizar de mejor manera cuando existe la justicia y la equidad. Nosotros tenemos propuesta clara, hemos sido la única lista de Juntos por el Cambio que ha hecho la propuesta concreta en un proyecto de trabajo juvenil. Entendemos que hoy la distorsión de los 180 impuestos que hoy tiene la economía social dentro de este país distorsiona cualquier tipo de generación de empleo genuino, sobre todo para aquellos que tienen la franja etaria entre los 18 y los 40 años. Creemos que hay que empezar a cambiar este paradigma, creemos que las cargas sociales son el peor sustento que puede tener cualquier tipo de empresa, de pyme o asociación que quiera desarrollar una tarea distinta a lo que existe hoy en el país. Por eso, en la lista 503 Sumar propone que aquellas empresas que adquieran a cualquier género que quiera insertarse laboralmente dentro de lo que corresponde, una reducción del aporte patronal y sindical del 100%, con una contraprestación por parte de aquellos empleados que desarrollen cualquier tipo de tarea, pero a la vez tengan que cumplir una capacitación con respecto a los oficios que se realizan. Tenemos también la oportunidad de generar aquella distorsión que existe hoy, que muchos la conocen, que es 8 jóvenes de cada 10 se quieren ir del país. Es imposible mantener este esquema porque el futuro de la Argentina está con ustedes, con los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, candidato. Tiene la palabra la lista del Nuevo Más. Bueno, muy contenta por poder participar de un debate porque es muy necesario poder hablar de lo que los gobiernos y la oposición callan. Es cierto que Macri dejó al país en una enorme crisis social y que se lo votó a Alberto Fernández también con mucha expectativa, pero hoy crece el malestar y descontento ante esas promesas no cumplidas. Un poco la juventud es parte de eso y el fenómeno de la precarización, que es un fenómeno mundial, pero que también afecta principalmente a la juventud, un fenómeno que se da en lo público y en lo privado, que significa un ahorro para los empresarios, que es lo que les preocupa a las listas de acá al lado, que lo dejan correr como fenómeno los gobiernos, tanto en provincial como en nacional, en eso no hay tantas diferencias. Y bueno, hay muchos ejemplos, están los trabajadores del reparto, está el trabajo en negro, está como en gastronómicos, o está el trabajo en call center, que son bajísimos los salarios. Yo conozco la precarización laboral en primera persona, pues soy trabajadora social, trabajo en salud, soy monotributista, no tengo ni día por enfermedad. Y bueno, un poco las propuestas tienen que apuntar a eso, a cómo mejoramos el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo que generan tanto malestar. Por un lado, nosotros proponemos un proyecto de ley para el pase a planta permanente, tanto para lo público como en lo privado. Otro proyecto de ley de llevar el salario mínimo vital y móvil a 100.000 pesos para que cada trabajador pueda alcanzar la canasta familiar. Generar trabajo genuino. Yo cada vez que escucho planes, escucho parche, digamos. Me parece que acá hay que pensar una salida de fondo y no planes para la juventud. Y bueno, esto hay que hacerlo tocando grandes intereses. No se puede hacer de otra manera. Necesitamos aplicar un 50% de impuestos a las riquezas. Tenemos cosechas récord en el país. Ahí están las superganancias encima sobre la destrucción del planeta. Así que bueno, basado en un modelo extractivista quiero decir, así que bueno, en eso consiste nuestra propuesta, que se haga escuchar las nuevas generaciones y sus reclamos, dejar de ser tibios con los poderosos y pelear por nuestro futuro. Gracias, candidata. Ahora sí, pasamos al segundo eje sobre educación y tecnología, dirección de la educación en contexto de emergencia sanitaria y garantización del acceso a los medios y herramientas. En el año 2020, la pandemia nos obligó a trasladar la educación a un entorno digital. La brecha de desigualdad aumentó debido a la
falta de herramientas de acceso y con ella la deserción escolar. En ese sentido, queríamos preguntar, desde su lista, ¿hacia dónde consideran que debe direccionarse la educación, teniendo en cuenta la necesidad de trasladarla a un funcionamiento virtual durante la pandemia? ¿Y cómo puede garantizarse el acceso a los medios y herramientas para gozar de una educación plena? Tiene la palabra el candidato de Espacio de Acción Colectiva. Bueno, sin lugar a duda, esta pandemia marca un antes y un después, no solo a nivel sanitario, a nivel mundial, ¿no? Sino que también a nivel educativo y a nivel laboral. Hay no solo un antes y un después, sino que está generando un nuevo mundo, ¿no? Con un sistema de educación que está cambiando, que obligó a cambiar. Se vio obligado a incorporar las nuevas tecnologías, a discutir algunos paradigmas y en ese sentido es esencial empezar a trabajar con la recuperación de las personas que empezaron a ser excluidas del sistema. La verdad es que en este momento tenemos un nuevo excluido, que es el excluido de lo que son la era digital, la época de las comunicaciones. Hay muchísimos estudiantes que no han podido acceder a la educación y que están empezando a caerse del sistema sin ningún tipo de reacción de parte del Estado para poder recuperarlo. Estamos trabajando sin conectividad, con más de la mitad de los chicos que no acceden a un dispositivo, no tienen un celular para poder conectarse y aquellos que los tienen tampoco es el mecanismo adecuado para poder estudiar. Sin material o sin modos de poder imprimir, de poder acceder a computadoras que les permita trabajar un poco mejor. Por lo que estamos proponiendo la creación de gabinetes en todos los colegios. En todos los colegios tienen que haber gabinetes tecnológicos para que los chicos puedan acceder. En un país que tiene ya 3 satélites flotando, no es posible que todavía después de 1 año y medio de pandemia no tengamos accesibilidad a las redes de Internet, así que vamos a proponer el acceso libre y gratuito para todos los adolescentes. Y el último punto, entre otras de las propuestas, sería trabajar un poco en lo que es la formación de los recursos, formación en recursos digitales para docentes y estudiantes. Muchas gracias, candidata. Tiene la palabra la candidata de Fortalecer la Izquierda del FIT. Gracias. Bueno, como docente, pero también como estudiante, tengo que decir que si hay algo de lo que ningún gobierno en las últimas décadas fue una preocupación, fue la educación. Lo vemos en nuestros salarios, lo vimos durante la pandemia de manera brutal, con el problema de la conectividad, con el problema del estado de las escuelas frente a las aulas, con el problema del acceso de los docentes a los recursos que nos pagábamos desde nuestro propio bolsillo. Pero también hay que decir que así como las leyes de flexibilización laboral que precarizan a la juventud no las tocó ningún gobierno, ni macristas, ni peronistas, ni kirchneristas, ni radicales, la situación de la educación es exactamente la misma. Y lo puedo decir habiendo sido estudiante de esta escuela que tuvo durante todos los gobiernos lucha, ya sea para evitar las leyes de los 90 que avanzaron sobre la educación por mandato del Fondo Monetario Internacional, que es algo que hoy el gobierno de Alberto Fernández está negociando, entonces es clarísimo que eso va a impactar sobre la educación. Ni qué decir del gobierno anterior que decía que los estudiantes caían en la educación pública. Por eso, desde el Frente de Izquierda, tenemos el orgullo no solo de estar integrada en nuestras listas por luchadores, como me tocó a mí en el 2005, en el 2010 y en el 2018, con Candela Guzmán, que hoy me acompaña y que es una de las 27 procesadas por luchar en defensa de la educación pública, porque lo que reclamaban eran justamente todas estas cosas que los estudiantes demandan para poder acceder a la educación. Becas para poder estudiar y trabajar o para no tener que trabajar y poder estudiar, conectividad y dispositivos al servicio garantizados por todos. Conectividad en el sentido de los recursos que hacen justamente a las redes satelitales y todos los insumos y tecnología que desarrolla el Estado y que tiene que estar garantizado por el Estado para que todos podamos estudiar, así como los docentes poder trabajar en condiciones. Y esto tiene que hacerse afectando las ganancias de los empresarios, no pagando al Fondo Monetario Internacional, desconociendo la deuda y obviamente
tocando justamente las ganancias y los intereses de aquellos que más ganaron durante todas estas décadas. Gracias. Tiene la palabra la candidata de Obrero y Popular del Frente de Izquierda. Bueno, con la virtualidad el 60% de los estudiantes, de las estudiantes, se han quedado fuera del sistema educativo y para nosotros es necesario tomar medidas urgentes para revertir esta situación, que sin duda es producto de un ajuste crónico que lleva décadas, pero que se ha profundizado en este último año y medio. Por eso planteamos que en Córdoba hace falta 200.000 dispositivos de conectividad, zonas de Wi-Fi libre, becas de estudio de 10.000 pesos para que todos los pibes, las pibas puedan acceder a la educación. Planteamos además un plan de refacción de las escuelas, porque el estado de las escuelas imposibilita desarrollar una educación de calidad y por supuesto en condiciones de bioseguridad. Y defendemos la creación de comités sanitarios para que sean los estudiantes, los docentes, quienes tengan el control sanitario en las escuelas, más teniendo en cuenta que el gobierno apura la liberación y amontonarnos todas en escuelas inseguras. En este contexto, el Partido Obrero ha sido muy comprometido y por eso venimos desarrollando durante toda la cuarentena procesos de organización junto a la Juventud del Polo Obrero, a la UJS y a los docentes para reclamar los dispositivos que prometió el gobierno provincial y que prometió el gobierno nacional y que nunca aparecieron, con un plan de lucha muy activo en defensa del acceso a la educación para todos los pibes, para todas las pibas, pero en particular para los excluidos y las excluidas de las barriadas. Esto empalma con el mismo proceso que protagonizaron los pibes y las pibas de Chile, que para rechazar la privatización de la educación en su país fueron la chispa que inició una rebelión popular contra un gobierno fascista como el de Piñera, contra un gobierno del FMI. Ese es el espíritu que nosotros defendemos en nuestras listas y por supuesto ese va a ser el freno no solamente para las políticas de ajuste, sino de represión y de regimentación contra la juventud. Porque han aprovechado la pandemia no solamente para recortar el presupuesto educativo, sino para atacar a los que luchan. La imputación de los 27 estudiantes solamente puede proceder en un contexto de desmovilización del movimiento estudiantil, por eso desde acá llamamos fuertemente a reforzar la movilización contra la imputación a los pibes. Gracias. Que soy docente, me tengo que retirar para ir a clases y voy a dejarle el lugar a Candela Guzmán, que está en la lista con nosotros. Perfecto, gracias por avisar. Tiene la palabra la candidata de Revolucionemos la Izquierda, FIT. Bueno, muchas gracias. Muchas y muchos nombraron la pandemia. Evidentemente, la situación pandémica vino a exponer las enormes miserias de este sistema capitalista, recetas como las que se mencionan acá de reducir impuestos patronales, aportes e incluso hasta pagarles el salario a los trabajadores de multinacionales como McDonald's se probaron y evidentemente fracasaron rotundamente. Pero también se desnudó la importancia clave de ciertos sectores como por ejemplo la educación pública, que si la seguimos teniendo es gracias a la lucha de la docencia y de los estudiantes y de las estudiantes. Y lamentablemente la nula importancia que le dan los gobiernos. Por eso, por ejemplo, el gobierno de acá de Córdoba durante 10 años viene subejecutando el presupuesto que es para refaccionar las escuelas. Eso quiere decir que había plata que tenía que ir para ahí y no fue, y se ahorraron 1.000 millones de pesos, y esa plata hace falta en las aulas. Por eso cuando hubo que volver a la presencialidad, muchas chicas y chicos ni siquiera pudieron retornar porque no tenían cómo lavarse las manos porque no había agua. O sea, a ese nivel de violación de derechos elementales. Y además el problema de la conectividad. Schiaretti prometió 100.000 notebooks, pegó afiches por todos lados, te salta la publicidad en YouTube cada vez que lo prende, pero sin embargo prácticamente no llegó ninguna a la casa de los pibis. Y entonces ahí nosotros decimos, ¿qué es lo que está haciendo falta para la educación? Plata. Bueno, esa plata tiene que salir de los subsidios que van a las escuelas privadas y religiosas, que por ejemplo en nuestra provincia el 21% del presupuesto educativo va a parar ahí. Esa guita tiene que estar en la escuela pública y tiene que garantizarse dispositivos para todas y para todos, porque no es opcional tener una notebook, es lo necesario para poder acceder al derecho a la educación y ese derecho tiene que estar garantizado por el Estado. Proyectos como este presentamos con Luciana en la legislatura y por supuesto queremos llevarlos al Congreso también. Y un apartadito más sobre educación, es muy necesario defender la educación sexual integral, que no se aplica por presión de la Iglesia, por la negativa de las escuelas religiosas, y la defensa irrestricta de la educación sexual integral y la aplicación efectiva de la misma tiene que llegar al Congreso. Gracias. Tiene la palabra la candidata del Frente de Todos.
Yo viví, digamos, la transición en la virtualidad por la pandemia de primera mano. Yo soy estudiante de Historia en la Universidad Nacional de Córdoba y creo fervientemente en la movilización y en las luchas de la historia de nuestro movimiento estudiantil en la ciudad de Córdoba, porque, bueno, el lugar que ocupo como secretaria general de la Federación Universitaria de Córdoba es histórico en ese sentido y sostengo, como dijeron ya muchos de otros de los candidatos, la importancia de esa lucha en la defensa por la educación pública y de nuestros derechos como estudiantes en todo el sistema educativo. En ese sentido no quería dejar de mencionar que a partir de las luchas es importante poder generar políticas públicas y tener un Estado presente que las sostenga y las profundice. Y eso se puede ver en la historia de nuestro país con la Ley de Gratuidad Universitaria, la Ley Guardó, que garantizó la carrera docente, y la creación de universidades populares, que hoy son las universidades tecnológicas, que son súper fundamentales para la formación en nuestro país y que fueron garantizadas por un gobierno peronista. Hoy nuestro gobierno y nuestro Estado garantizó no solo reconstruir el sistema educativo que había desmantelado el gobierno de Macri, sino también poder superar una pandemia y ayudar a todas las instituciones educativas a que pudieran mutar a la virtualidad de una manera totalmente radical para poder sostener los espacios académicos y que ningún estudiante perdiera sus trayectos. Obviamente genera un esfuerzo y hay que profundizar en políticas públicas. Se reintegró el programa Conectar Igualdad, que se había desmantelado, y en ese sentido hay que generar los dispositivos y los medios para que ningún estudiante se quede afuera de sus espacios y pueda terminar sus estudios y seguir avanzando en ellos. Gracias. Tiene la palabra el candidato de Juntos por Córdoba, de Juntos por el Cambio. Lo primero, que hoy ha ocurrido un hecho gravísimo, que lo quiero denunciar, que ha sido el aval explícito que ha hecho el presidente de la Nación, la máxima autoridad del país, al adoctrinamiento político, partidario, ideológico en las escuelas. Todos han visto ese video con esa docente de la provincia de Buenos Aires, en la cual baja línea política. Esto no es formación, esto no es educación, esto no es enseñanza, esto es adoctrinamiento y tiene que ser terminantemente cuestionado. Lo que ha hecho el presidente es dar un mensaje de vía libre a todos los docentes que vayan a hacer política a las aulas. Y eso no puede ser. En las aulas se tiene que aprender a razonar y a tener juicio crítico y pensamiento propio. No que un docente desde una posición de poder baje línea sobre cómo se tiene que pensar. Lo segundo, la política educativa tiene que ser la política central del futuro de la Argentina. Sin embargo, desde hace décadas que no se ha hecho otra cosa que desfinanciar a la educación. Durante el gobierno del presidente Macri tuvimos las pruebas a aprender que nos dieron un diagnóstico calamitoso sobre la situación de la educación. Llegó la pandemia y con la pandemia como excusa cerraron las escuelas. La virtualidad no sirve a los fines de la educación como forma permanente. Solo puede ser en casos excepcionales de picos como se ha producido. Ya lo dijo la UNICEF, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen que ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. 78% de los chicos recibieron clase por WhatsApp. Hay provincias en las cuales 4 de cada 10 chicos solamente tienen conectividad a Internet. ¿Cómo piensan que la virtualidad puede ser una forma permanente de enseñanza? El 7 de octubre del año pasado, Juntos por el Cambio en el Congreso pidió que se apruebe una ley que declare la emergencia educativa a nivel nacional. ¿Saben qué hizo el Frente de Todos? Conducido por el hijo de la vicepresidenta, votó en contra. Yo me pregunto si no tienen un proyecto para embrutecer, dominar al pueblo, mantenerlo ignorante, y así tenemos 1 millón de chicos que han dejado la escuela. Yo me pregunto eso. Gracias. Tiene la palabra el candidato para la democracia social de Juntos por el Cambio. La situación de la educación en Córdoba, en Argentina y sin ninguna duda también en nuestro continente sufre una de las peores épocas en los últimos tiempos. El gobierno nacional ha hecho casi nada para mejorar la educación en estos últimos tiempos. Todos sabemos que los mejores colegios por allí están en las grandes urbes y dentro de las grandes urbes por ahí en los barrios más céntricos de la ciudad. Nosotros tenemos una preocupación por la vulnerabilidad y la falta de educación en las grandes urbes, pero también
en el campesinado que es muy grande en la Argentina. Hay dos conceptos fundamentales que nosotros como radicales, y fundamentalmente como planteaba Alfonsín, que es la modernización del Estado y una mirada siempre desde la ética de la solidaridad, como lo decía en el discurso de Parque Norte. Esto implica discutir inevitablemente el gasto público en la Argentina. El gasto público hoy, tanto en la ciudad, en la provincia como en la nación, se lo lleva en la publicidad. La publicidad que solo busca hacer propaganda y no invertir en lo que es esencial en la Argentina. De la única manera de reducir los índices de desigualdad y de pobreza es la educación y la generación de empleo. Nosotros proponemos básicamente declarar la emergencia educacional en la Argentina. Proponemos convocar a un nuevo Congreso de Pedagogía Nacional para rediscutir en nuestro tiempo la educación para el presente y para el futuro y para que los demás jóvenes, no solo de las ciudades, sino también en los lugares remotos de la Argentina, puedan educarse. Hay lugares en la Argentina donde no hay luz, no hay internet, por la cual el acceso a la tecnología, el acceso a las clases virtuales es casi imposible y son chicos y chicas que se van cayendo del sistema en el cual el gobierno actual no ha hecho absolutamente nada. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el candidato de Sumar, de Juntos por el Cambio. Bueno, nosotros entendemos que la discusión no es escuela pública o privada, sino el debate y la agenda que vamos a dar al Congreso es qué tipo de educación creemos que tenemos que tener en la Argentina. Se hipoteca el futuro del país, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos que quieren tener acceso a la educación. Por eso entendemos que la educación debe ser declarada un servicio esencial. Y ese es el proyecto que vamos a llevar al Congreso Nacional. Hace 1 año y medio que por diferentes motivos ideológicos nuestro país no tiene clase. Nuestros niños no tienen clases. Lo dicen la mayoría de los científicos a nivel nacional y mundial. El déficit que causa en un niño la no inserción escolar es gravísimo para el futuro. Un atraso promedio de 10 años para volver a recuperar esa capacidad en la escuela. Entendemos que este millón de niños, jóvenes y adultos que ha tenido la escuela en su deserción afecta fundamentalmente al futuro de la Argentina. La Argentina no merece tener una escuela donde nos enseñen a cómo pensar, sino nos tienen que enseñar a cómo actuar, sin discursos dictatoriales, sin amenazas, entendiendo que la escuela pública y la escuela privada son el futuro de nuestro país. La tecnología no existe, no estamos conectados con el mundo. Hay lugares remotos de esta provincia que no tienen ningún tipo de acceso a ningún tipo de servicios. Ni hablemos de la provincia de Buenos Aires, ni hablemos del norte del país, del oeste, del este o del sur. Está claro que la Argentina, si no se inserta en el mundo, entienda la educación como uno de sus pilares fundamentales en el progreso de esta nación, el país no tiene rumbo, como no tiene rumbo ninguna de las cuestiones que se están realizando hoy en día. Gracias. Tiene la palabra la candidata del Nuevo Más. Bueno, un poco... ¿Se escucha bien? Un poco partir de lo que significó la pandemia y cómo utilizaron los gobiernos la pandemia para abandonar ciertos derechos que son básicos y tan importantes para todas y todos. Han utilizado a la educación como una variable de ahorro y yo, bueno, soy docente, además de trabajadora social, porque la precarización laboral lamentablemente tiene eso. Yo doy clases en un cole en Argüello y tuve más de la mitad de los estudiantes desvinculados el año pasado y bueno, no hubo ninguna política de acompañamiento para que haya equipos o conectividad y tampoco hubo una política de acompañamiento para volver a las aulas, porque tampoco encontramos una inversión en infraestructura, nuevos baños, nuevas aulas y poder garantizar la virtualidad por la situación sanitaria cuando es necesario y también la presencialidad que tan importante es para el proceso educativo.
Así que la política es el abandono. Y yo ahí también quiero hacer un llamadito porque hay 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba procesados. Uno de ellos es mi compañero Franco Bergero, que es el segundo candidato de mi lista, y que realmente esto nosotros lo tomamos en primer lugar como un juicio político. El juicio comenzó en el gobierno de Macri, pero avanzó mucho durante la gestión de Alberto Fernández. Y también decir que lo entendemos como que intentan hacer un mensaje aleccionador para el conjunto de la comunidad educativa que intente rebelarse en contra de lo que es este ataque a la educación y esta crisis tan grande. Así que para hablar de cómo resolver este problema, y ya termino, hay que hablar del no pago de la deuda externa. Es clave para quebrar esta política de vaciamiento que ha tenido durante tantos años la educación. Sabemos que el FMI pone condiciones y que el gobierno está con la calculadora en la mano calculando los pagos, así que me parece que hay que cuestionar eso y, bueno, la juventud tiene un derecho al futuro, la educación es clave para este futuro, así que más que nunca inversión en educación, presupuesto para la educación. Gracias. Ahora pasamos a la tercera y última ronda de preguntas sobre género y la aplicación de políticas en un escenario de vulnerabilidad, violencia sistemática y femicidios. Sabemos que la lucha feminista en contra de las violencias de género es un eje de suma trascendencia en este momento, y en particular para los jóvenes. Sabemos también que a las juventudes el conocer sobre políticas que desde cada espacio se plantean es de suma importancia. En ese sentido, queríamos preguntarle a los precandidatos ¿qué políticas creen necesarias crear o profundizar para la erradicación, prevención y acompañamiento de las víctimas de violencia de género? Tiene la palabra el candidato de Espacio Acción Colectiva. Bien, nuevamente volvemos a hablar de la pandemia porque la pandemia exacerbó absolutamente todas las cuestiones, ¿no? Educativas, culturales, y uno de los problemas que también vino a poner en evidencia, a resaltarlo, fue el tema de género, por varios motivos. Primero porque las mujeres fueron en algún momento encerradas en cuarentenas con sus victimarios, ¿no? Con la gente que las maltrataba. Y en este sentido creo que los hombres somos gran parte del problema, ¿no? Y en nuestra lista hay personas que están mucho más en condiciones que yo de poder hablar de esta situación. Está una de las referentes de Mumala, que es Betiana Fasoli, que trabaja estas cuestiones. Y con ella hemos trabajado en la propuesta de ayudas concretas, económicas para las mujeres, sobre todo aquellas que están siendo víctimas de violencia de género, y que no encuentran ningún tipo de solución, ¿no? Porque muere una mujer cada 24 horas en la Argentina por esta situación. Es un problema cultural. Tiene un arraigamiento enorme sobre nuestra sociedad. Hay que trabajar un poquito más sobre la aplicación de la educación sexual integral y sobre la aplicación de la ley Micaela en los poderes del Estado, ¿no? Para que esto empiece de una vez por todas a funcionar. Y hay que trabajar en la capacitación, no solo en la ayuda económica, sino en la capacitación de las mujeres para que puedan acceder a los empleos mejores remunerados que en general están en el área de las tecnologías. La verdad es que es una situación grave, muy compleja. Tenemos que atenderlas entre todos y aprovechar esta situación de pandemia para no solo exponerlas, sino empezar a trabajar sobre situaciones concretas. Gracias. Tiene la palabra la candidata de Fortalecer la Izquierda del FIT. Bien, gracias. Bueno, antes que nada, partir de decir que efectivamente, como parte de la enorme marea verde en la que salimos a las calles, miles de pibas y pibis, y que logramos a partir de ella conquistar el aborto legal, es claro que sabemos que nadie nunca nos regaló nada, mucho menos ningún gobierno, por lo cual, bueno, sabemos que todo derecho conquistado y por conquistar lo vamos a hacer con la lucha en las calles.
Así también lo está demostrando el enorme movimiento de las juventudes que se está realizando a lo largo del mundo en defensa del ambiente, por ejemplo. Pero respecto a las propuestas, nosotros desde nuestra lista consideramos que para tener políticas reales por las cuales nos estamos movilizando desde el primer Ni Una Menos en adelante, es absolutamente necesario tocar los negociados de los ricos y los empresarios tanto de la provincia como del país. Los millones y millones de pesos y dólares que se van a pagarle al FMI, a pagarle a los acreedores internacionales, es necesario que estén puestos a disposición de esta problemática, no solo en cuanto al empleo, como decía mi compañera Laura antes, sino también para combatir la violencia machista. También es necesario para nosotros avanzar urgentemente en la separación de la Iglesia y del Estado. No solo para que esta institución reaccionaria deje de decidir por nuestras vidas, sino para que también todos los millones de pesos que el Estado costea para bancar a curas y también para bancarles los impuestos que no pagan, sean puestos a disposición de trabajo digno y con derechos para los compañeros trans y travestis, y también para aplicar de una vez por todas la educación sexual integral, una ley que tiene hace más de 10 años de aprobada y no se puede aplicar correctamente porque no se ponen los recursos a disposición. En principio, eso por ahora. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la candidata de Obrero y Popular del FIT. Las mujeres y diversidades somos las más precarizadas, las primeras despedidas, los sectores más afectados por la crisis, y al calor de la pandemia estamos sufriendo una segunda pandemia, una pandemia silenciosa que tiene que ver con los femicidios, con los transfemicidios y con los crímenes de odio. Por eso el movimiento de mujeres, en particular la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba, de la cual formo parte con Sole Díaz, mi compañera que encabeza la lista, el plenario de trabajadoras, junto a las madres protectoras, no hemos abandonado la calle durante todo este periodo y hemos salido a defender y organizarnos contra la violencia de género, contra la impunidad estatal, contra el vaciamiento del pueblo de la mujer, en defensa de los derechos integrales de las mujeres y diversidades, por el cupo laboral trans y el aborto legal. De esta forma, y con la fuerza de la Marea Verde y el movimiento Ni Una Menos, conquistamos el cupo laboral travesti trans y también el aborto legal a pesar del contexto de pandemia. Bueno, con esta potencia es que nosotros planteamos salidas de emergencia muy concretas. Creemos que hace falta centros de asistencia a las mujeres en situación de violencia, uno cada 20.000. Para esto también un Consejo Autónomo de las Mujeres y Diversidades electo y revocable, sus autoridades electas y revocables por el Padrón Femenino y Diversidades. Hace falta que las mujeres y diversidades tengamos el control de las políticas de género y avanzar en la aplicación efectiva no solamente del aborto legal, sino también de la Ley de Educación Sexual Integral, que lleva 15 años de aprobación y que por los estrechos lazos que tienen los diferentes gobiernos con la Iglesia se bloquea el acceso a este derecho de las pibes. Por eso es que nosotros estamos planteando la creación de un cargo docente de ESI que refuerce también la formación transversal en espacios curriculares específicos. De esta forma, y con la fuerza que le dieron las pibas, les pibis, a la Marea Verde y a la lucha por la educación sexual integral, es que llevamos estas propuestas al Consejo, a la legislatura, al Congreso y también, por supuesto, a las calles. Gracias. Tiene la palabra la candidata de Revolucionemos la Izquierda del FIT. Bueno, muchas gracias. A mí este tema me apasiona, de verdad, porque me parece que es tan enorme lo que con nuestra lucha, con la Marea Verde conquistamos, que realmente da la fuerza que hace falta para seguir, aunque la verdad sigamos sufriendo el ninguneo de los gobiernos que, por un lado, se quieren apropiar de lo que nosotras logramos y entonces Alberto dice que le puso fin al patriarcado y Schiaretti hace la lista de ellas, pero por otro lado, la verdad que nos dejan totalmente desamparadas. Nosotras estamos muy hartas de contar todos los días una muerta más y creemos que está muy relacionado con que no destinan el presupuesto que hace falta y no debería haber nada más importante que nuestras vidas, ni los empresarios, ni pagar la deuda, ni nada. Todos esos fondos tendrían que destinarse a la protección de nuestras vidas y a terminar con el circuito de violencia, desde los refugios, las tobilleras, la asistencia psicológica, la inserción laboral y todas las medidas que hicieran falta. Pero también estamos muy cansadas de ver cómo se atacan permanentemente nuestros derechos, como recientemente pasó con el fiscal Delgado, que le dio lugar a un pedido del portal de Belén para que le ponga fin
a la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en Córdoba. Con Luciana le presentamos un juicio político a ese fiscal por antiderechos y creemos que hay que estar en pie de guerra para defenderlos porque sabemos que los quieren atacar permanentemente. Y también pensar propuestas para poder terminar con el origen de la opresión, que tiene que ver con una desigualdad de poder entre varones y mujeres que sigue existiendo. Hoy, en 2021, ¿no? En 1950, la brecha salarial entre varones y mujeres es de más del 21% y nosotras seguimos haciéndonos cargo del 70% de las tareas domésticas y de cuidado, y la redistribución de esas tareas tiene que ser encarada por el Estado. Hace falta discutir la extensión de las licencias por paternidad. Hoy les dan 2 días, le dan más días de licencia por casarse que por tener un hijo y tener que cuidarlo. Nosotras decimos que tienen que durar el mismo tiempo que duran las de las mujeres y que además haya jardines de la primera infancia gratuitos para todas las hijas y los hijos de los trabajadores. Y por último, decir que estamos en un momento donde hay que defender mucho nuestros derechos, y por eso las listas que concilian verdes con celestes, o peor aún, que ponen en la cabeza a celestes confesos como Martín Gil, un antiderechos miembro del Opus Dei, la verdad que ponen en riesgo todo lo conquistado, y nosotras podemos decir con tranquilidad que en las listas de la izquierda somos todas y todos defensores del derecho al aborto y estamos a full por la separación de la Iglesia y del Estado, y eso tiene que llegar al Congreso. Gracias. Tiene la palabra la candidata del Frente de Todos. Bueno, primero empezar diciendo que la voluntad de este espacio y el Gobierno Nacional de poner el eje y el foco en el problema y las problemáticas que tiene la cuestión de género en nuestro país está y empieza con la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que a partir de su financiación desarrolló programas de redes de formación para miles de promotoras a lo largo de todo el país que se encarguen de acompañar y problematizar todas las cuestiones de violencia de género a lo largo de todo nuestro territorio nacional. En ese sentido, es importante pensar el Congreso como un espacio de lucha para debatir y consensuar también las leyes que queremos que salgan en este ámbito. Y no quiero dejar de mencionar, bueno, ya mencionaron muchas veces el gran triunfo que fue la interrupción voluntaria del embarazo como ley, pero también 3 leyes que se aprobaron en los últimos meses, que fueron la ley de cupo de inclusión laboral trans, la ley para el DNI no binario y la ley de paridad de género en los medios de comunicación. Particularmente la ley de cupo laboral trans es una ley que impulsó Gabriela Esteves, que se encuentra como precandidata a senadora en la lista que conformamos, desde el espacio de la Comisión de Mujeres, Diversidad y Género, y que fue aprobada en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores. Y además resaltar que en nuestra lista tenemos al primer candidato senador trans, un varón trans, que ocupe un lugar de representación para que las disidencias y el colectivo LGTBIQ+ tenga representación en los espacios del Congreso Nacional. Gracias. Tiene la palabra el candidato de Juntos por Córdoba, de Juntos por el Cambio. Nuestra diputada nacional, Brenda Austin, hace muchísimos años que viene luchando por la defensa del colectivo feminista. Así es como en nuestro gobierno, el gobierno de Cambiemos, se aprobaron 2 leyes clave, que son la ley Micaela y la ley Brisa. Por otro lado, está pendiente en el Congreso y también se viene impulsando también nuestro primer candidato a senador, Mario Negri, la aprobación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Sería un avance enorme en materia de conquistas de derechos que esta convención pueda ser aprobada por el Congreso argentino. Y a la vez decir que vemos con muchísima preocupación cómo el Ministerio de las Mujeres no está funcionando, no está sirviendo para los fines de los que fue creado. Y lo vemos también con el hecho de que 4.500 presos fueron liberados. En algunos casos estamos hablando de delincuentes muy peligrosos en la cuarentena el año pasado, y en algunos casos estamos hablando de personas que volvieron a vivir en sus hogares con personas que habían sido víctimas, en muchos casos de violencia de género o de violencia doméstica. Nosotros creemos que la violencia en general es el principal problema que tiene nuestro país en este momento y desde hace muchísimos años, y que esa violencia empieza por la corrupción y las mafias que están enquistadas
en la cúspide del poder en la Argentina. Gracias. Tiene la palabra el candidato para la democracia social de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Nuestra lista 503B trabaja fuertemente por la igualdad de género. No tenemos ninguna duda que el feminismo vino para quedarse en una lucha constante y perpetua y de búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer, y nosotros lo defendemos y lo promovemos. Nosotros estamos convencidos de que esa igualdad entre el hombre y la mujer es posible, es real, en la medida que se puedan llevar adelante políticas públicas transversales de género en todos los estándares del Estado, tanto municipal como provincial, como nacional, pero no solo en términos de Max Weber, que tiene que ser en la burocracia del Estado en sí, sino en todos los aspectos y en todos los sectores civiles de la sociedad, y también las nuevas leyes que se vayan sancionando en las distintas consejos deliberantes, legislatura y en el Congreso de la Nación, deben estar traspasadas por una mirada de género, por una mirada, como decía anteriormente, de la ética de la solidaridad, que esto inevitablemente implica una mirada desde el más vulnerable. La mirada del más vulnerable tiene que ver con esta igualdad que nos llevará en este proceso y en este transcurso del tiempo a una mejor convicción, de alguna manera, de igualdad entre el hombre y la mujer. Gracias. Tiene la palabra el candidato de Sumar de Juntos por el Cambio. Gracias, muy amable. A ver, hablar de género sin entregar propuestas, cuando da las leyes están escritas y parecería letra muerta, y por ahí no va la cuestión de este país. La igualdad, como en todos los órdenes de la vida, tiene que ser para todos los seres humanos. Por eso nuestra lista, la 503A de Sumar, impulsa poner un observatorio donde se pueda cuantificar y testificar la cantidad de femicidios y transfemicidios que tenemos en este país cotidianamente. Regular en las escuelas lo que significa la educación sexual integral. Entender de una vez por todas que hace 5 años atrás eran 35 o 40 femicidios por hora y hoy está en 24, es creer que con eso hemos solucionado la cuestión de género en este país. Y la verdad que no tendría que existir ningún tipo de femicidio, en ningún momento del día, ni de la hora, ni de la semana. Nosotros hemos llevado adelante un proyecto muy importante en colaboración con la Unión Cordobesa de Rugby, donde hemos cambiado su estatuto con perspectiva e inclusión de género. Hemos conformado la comisión de género dentro del rugby cuando algunos creían que era un deporte por demás machista. Entendemos que hay que dar propuestas esenciales. Las leyes que existen son muy buenas, pero en ninguno de los ámbitos de los ejecutivos nacionales, provinciales o municipales tienen las ganas ni la capacidad para ponerlos en práctica, con lo cual el género se ha dado vuelta a la hoja dentro de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Sumar, la lista 503 propone impulsar un observatorio de femicidio y transfemicidio para saber realmente cuáles son las políticas públicas que debe desarrollar de una vez por todas nuestro país. Gracias. Tiene la palabra la candidata del Nuevo Más. Bueno, sí, partir un poco de la inmensa conquista que tenemos como movimiento de mujeres y de la diversidad, que fue realmente un antes y un después haber conseguido el aborto legal, seguro y gratuito, y desde ese marco decir todo lo que nos falta, porque, bueno, en relación a las políticas que necesitamos para la violencia, los femicidios, los transfemicidios, se ven muchos ministerios, tanto a nivel nacional como provincial, se ven oficinas, se ven carteles, se ven banners, pero se ven pocas respuestas. Porque tenemos una serie de aspectos faltantes. La aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo, que todavía hay zonas enteras en donde no se garantiza. La educación sexual integral, que es una deuda enorme y que todavía no está garantizada en todo el territorio. Los obstáculos que hay para tomar las denuncias de violencia de género, la impunidad que hay en la justicia y no hay ningún
juez destituido hasta el momento, sigue desaparecido Tehuel. Y acá hay una cuestión a señalar, que no son solo leyes, sino que también necesitamos presupuestos. Y yo quiero volver sobre esa fuerza que tenemos, porque me parece que para pensar las políticas que necesitamos no podemos dejar de pensar también en la importancia de cómo el movimiento consiguió ese derecho y cómo se hace política, en definitiva, que es ahí en la calle. Porque la juventud está siendo una gran protagonista de esos movimientos. Es muy importante que la juventud entre en los debates, que esos debates de las elecciones no le pasen por el costado, sino que puedan participar y llevar esos reclamos y esos planteos. Está toda la cuestión de Milei y el fascismo que proclaman, que la verdad que lo más parecido a lo que quieren hacer es la última dictadura de Videla. Así que bueno, sí, necesitamos una renovación en la política, necesitamos también una renovación en la izquierda por izquierda, necesitamos abandonar las mezquindades y sobre todo una unidad que nos sirva para la lucha y que nos sirva para la lucha en las calles donde hemos conseguido tantos derechos históricos. Muchas gracias, candidata. Con la intervención damos por finalizada la ronda de preguntas y con ello el debate legislativo 2021. Para concluir, queremos destacar la importancia de estas instancias y de que estén aquí presentes, escuchando desde las listas, ya que las juventudes somos actores sociales claves para la construcción de una política genuinamente inclusiva. Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad como ciudadanos ser parte de un proceso activo de transformación política que nos haga parte, que nos dé voz, pero que también nos permita escuchar qué se proyecta desde el trabajo de las listas. Por ello, muchas gracias a todos los aquí presentes. También queremos recordar que las elecciones PASO 2021 se realizarán el 12 de septiembre y que para saber si están en el padrón, para aquellos jóvenes allí del otro lado de la pantalla que todavía no consultaron dónde pueden votar, lo pueden hacer ingresando a la página web de la Justicia Electoral y completar con sus datos personales. Bueno, una vez más agradecer a las listas presentes, a todos los precandidatos que se acercaron al debate, a las organizaciones que convocaron, a la Secretaría General de la FUC, a la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba, al área de Juventudes de la Municipalidad de Río Ceballos, a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y al Movimiento La Bisagra, a la escuela por darnos el espacio y las herramientas necesarias para realizar el debate y al equipo técnico que estuvo organizando todo para que saliera todo perfecto, a las compañeras de prensa del área de comunicación del Centro de Estudiantes por estar sacando fotos y por supuesto a la audiencia que estuvo mirando el debate y que nos acompañó durante toda esta jornada. Muchas gracias.